La mañana comenzaba como cualquier otra en el imponente edificio de cristal que dominaba el centro financiero de la ciudad. Decenas de empleados entraban con prisa, sosteniendo tazas de café y revisando mensajes en sus teléfonos, mientras los ascensores subían y bajaban sin descanso. Era un lugar donde cada minuto valía dinero, y cada gesto parecía calculado. Entre todos ellos, había un hombre que casi nadie notaba. Su nombre era Andrés. Andrés era el conserje del edificio. Cada día llegaba antes que todos, cuando el sol apenas empezaba a iluminar las calles vacías. Abría las puertas principales, limpiaba el vestíbulo de mármol, y revisaba que todo estuviera perfecto, antes de que los ejecutivos aparecieran con sus trajes impecables. Para muchos, Andrés era invisible. Algunos empleados apenas lo saludaban, otros ni siquiera lo miraban. Para ellos, solo era el hombre que limpiaba, acomodaba sillas, y se aseguraba de que el edificio brillara. Pero Andrés siempre respondía con una sonrisa tranquila. Aquella mañana, sin embargo, algo diferente estaba a punto de suceder. El CEO de la compañía, Alejandro Vargas, llegaba al edificio, acompañado por varios directivos extranjeros. Alejandro era conocido por su inteligencia, su carácter fuerte y su exigencia absoluta. Había construido el imperio de la empresa con disciplina y decisiones duras, y todos en el edificio sabían que su presencia cambiaba el ambiente. Ese día estaba especialmente tenso. Una reunión importante estaba programada con inversionistas internacionales que habían viajado desde distintos países. Si todo salía bien, la empresa cerraría uno de los acuerdos más grandes de su historia. Mientras el grupo de ejecutivos caminaba por el vestíbulo, Alejandro hablaba con rapidez en inglés, explicando cifras y estrategias. De pronto, uno de los visitantes, un empresario alemán, hizo una pregunta en su idioma. Alejandro se detuvo. No entendió ni una palabra. Uno de los directivos intentó traducir, pero tampoco dominaba bien el alemán. El ambiente se volvió incómodo por unos segundos. Fue entonces cuando una voz tranquila habló desde unos metros atrás. Era Andrés. Con una pronunciación clara y perfecta, respondió la pregunta del empresario en alemán. Todos se quedaron en silencio. El empresario alemán lo miró sorprendido. Andrés continuó explicando algo más en el mismo idioma con total naturalidad. Los ejecutivos se miraron entre sí, confundidos. Alejandro frunció el ceño. No entendía qué estaba pasando. El CEO giró lentamente la cabeza y vio al conserje de pie junto a un carrito de limpieza, sosteniendo un trapo en una mano. Alejandro soltó una pequeña risa incrédula. Preguntó en inglés si el conserje realmente estaba hablando alemán, o si solo repetía algunas palabras sueltas. El empresario alemán respondió con una sonrisa. Hombre hablaba mejor alemán que muchos profesionales. El silencio volvió al vestíbulo. Alejandro se acercó unos pasos. Miró a Andrés de arriba abajo. Su tono tenía un ligero sarcasmo cuando preguntó si también hablaba otros idiomas. Andrés respondió con calma que sí. Alejandro soltó una risa breve. Dijo que entonces seguramente también hablaría francés. Sin perder la serenidad, Andrés respondió en francés con una frase perfecta y elegante. Uno de los inversionistas franceses abrió los ojos con sorpresa. Comenzó a hablar rápidamente en su idioma, y Andrés respondió con fluidez. Algunos empleados que estaban cerca comenzaron a detenerse para mirar la escena. La conversación cambió al italiano, después al portugués, luego al japonés. Cada vez que un inversionista hablaba, Andrés respondía con naturalidad, como si cambiar de idioma fuera tan simple como cambiar de página en un libro. El murmullo en el vestíbulo crecía. Los empleados no podían creer lo que estaban viendo. El CEO ya no sonreía. Ahora observaba al conserje con atención. Uno de los visitantes chinos decidió probar algo más difícil. Habló en mandarín. Andrés respondió con una pronunciación tan precisa que el hombre soltó una carcajada de sorpresa.
Ahora todos estaban completamente en silencio. Nadie esperaba aquello. El conserje del edificio estaba hablando 9 idiomas, frente a algunos de los empresarios más importantes del mundo. Alejandro cruzó los brazos. Su mirada ya no tenía burla. Había curiosidad. Preguntó cuántos idiomas hablaba exactamente. Andrés respondió con tranquilidad que 9. El CEO miró a los ejecutivos extranjeros. Algunos asentían impresionados. Uno de ellos dijo que pocas personas en el mundo podían comunicarse con tanta facilidad en tantos idiomas. Alejandro guardó silencio por unos segundos. Luego preguntó algo que nadie esperaba. Quería saber por qué un hombre capaz de hacer todo eso trabajaba como conserje. El vestíbulo quedó completamente quieto. Andrés pensó unos segundos antes de responder. Dijo que la vida no siempre sigue el camino que uno imagina. Contó que había estudiado lingüística muchos años atrás, que había trabajado como traductor en diferentes países, que había pasado gran parte de su vida viajando, pero que un problema familiar lo obligó a regresar a su ciudad. Su madre enfermó gravemente y necesitaba cuidados constantes. Los trabajos de traducción requerían viajes largos. No podía dejarla sola, así que buscó algo estable cerca de casa. Ese trabajo fue el de conserje. Muchos en el vestíbulo bajaron la mirada. Nunca habían imaginado que la historia detrás de aquel hombre fuera tan profunda. Alejandro escuchaba en silencio. Había algo en la forma en que Andrés hablaba que transmitía dignidad. No había resentimiento, solo calma. Uno de los inversionistas japoneses dijo que era increíble que alguien con ese talento estuviera escondido en un lugar donde casi nadie lo notaba. Alejandro finalmente habló. Dijo que el talento nunca debería pasar desapercibido. Miró a Andrés directamente. Le preguntó si estaría dispuesto a ayudar en la reunión con los inversionistas como intérprete. El silencio volvió a parpadear. Sin su ayuda, la reunión habría sido mucho más difícil. Alejandro miró al conserje con una expresión diferente. Ya no veía al hombre invisible que limpiaba el vestíbulo. Ahora veía algo más. Vio a alguien que había sido ignorado por todos durante años. Y sintió algo que no esperaba. Respeto. Horas después, Alejandro llamó a Andrés a su oficina. El conserje entró con la misma calma de siempre. El CEO le ofreció asiento. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Alejandro dijo algo que sorprendió a Andrés. Admitió que esa mañana se había burlado de él. Y que estaba equivocado. No era común escuchar algo así de un hombre como Alejandro Vargas. Luego le hizo una propuesta. Quería que Andrés se convirtiera en parte del equipo internacional de la empresa, donde su talento con los idiomas sería fundamental. El silencio llenó la oficina. Andrés miró por la ventana. Pensó en su madre. Pensó en los años que había pasado siendo invisible. Y pensó en algo más. Las oportunidades no siempre llegan 2 veces. Volvió a mirar al CEO. Y sonrió ligeramente. Aceptó. Las semanas siguientes fueron sorprendentes para todos en el edificio. El hombre que antes limpiaba los pasillos, ahora participaba en reuniones internacionales. Los empleados comenzaron a saludarlo con respeto. Algunos incluso se acercaban para hablar con él y escuchar sus historias de viajes. Pero Andrés seguía siendo el mismo. Seguía llegando temprano. Seguía caminando por el vestíbulo con la misma tranquilidad. La única diferencia era que ahora todos lo veían. Veían, meses después, durante una gran conferencia internacional organizada por la empresa, Alejandro contó una historia frente a cientos de empresarios. Habló de cómo el talento puede estar en los lugares más inesperados. Habló de cómo muchas veces las personas juzgan demasiado rápido. Y terminó diciendo algo que dejó al auditorio en silencio. Dijo que uno de los mayores errores que puede cometer un líder
es creer que el valor de una persona se mide por su puesto. Luego miró hacia la primera fila. Allí estaba Andrés, sonriendo con humildad. Muchos en la audiencia aplaudieron. Pero Andrés solo inclinó ligeramente la cabeza, porque él siempre había sabido algo que muchos tardaron en descubrir. El verdadero valor de una persona nunca depende del uniforme que lleva puesto. Depende de lo que lleva dentro. Veces, las mayores sorpresas llegan de quienes menos esperamos.